Bien, yo sé que había hablado en el último video que hice de que ya no hablaría más de escrituras y de profecías, sabiendo que había dicho lo más importante y lo que era necesario que los hombres oyeran, en especial los cristianos del Señor, sus santos, sus elegidos, para que abrieran los ojos y no se dejaran engañar. Pero quiero hacerles una vez más un recuento de lo que ya les había dicho, que está escrito en escrituras y profecías, sabiendo que no debemos dejar que ni las preocupaciones del mundo, ni la vida depravada, ni la gente hábil en engañar o en desviar del camino de la verdad, nos vuelvan interiormente torpes. Comenzaré diciendo que ustedes saben las señales que el Señor Jesucristo anunció: los terremotos, las hambres, las pestes, las guerras, los rumores de guerras, naciones contra naciones. Y esos eran los comienzos de los dolores. En el último reino, en el reino de Babilonia, que tantos profetas profetizaron, incluyendo el profeta Juan, nos narran que se convirtió en guarida de demonios, de espíritus inmundos. Estos demonios que son las langostas, por eso nos lo advirtió el profeta Juan en su revelación, cuando dice: ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando resuena el sonido de las trompetas que los 3 últimos ángeles van a tocar. Y toca la 5ª trompeta y salen las langostas, los demonios que se esparcen por la tierra, y que en sentido espiritual ya estaba anunciado en el libro de Éxodo. Se describe a las langostas, a los demonios y lo que van a hacer, y suena la 6ª trompeta. Y entonces los 4 ángeles inmovilizados a orillas del río Éufrates serán soltados y exterminarán 1/3 de los hombres. Pero eso no acontecerá hasta que los elegidos de Dios sean sellados con el sello de nuestro Dios. Como ya les dije, lo que va a ser la bestia, el falso profeta, la bestia, el anticristo, el rey de Asiria o Asiria, o Asur, o el rey de Asur, o el asirio. Tienen que suceder estas 3 cosas. Primero, como ya nos lo decía el Señor Jesucristo, la evangelización de todo el mundo. En el nombre del Señor Jesucristo, todos debían de aceptar la buena nueva. Segundo, la apostasia. Y entonces sí, la manifestación del anticristo, la bestia, el rey de Asiria o el asirio. Para que eso suceda, la maldad, que tiene un lugar que le prepararon en Babilonia, que es la gran ciudad, el pecado tiene que llegar al máximo.
tal como se le dijo a Abraham, que primero tenía que colmarse la maldad de los amorreos. Se lo digo para que entiendan. Y como lo profetizó el profeta Isaías, los reyes de Damasco y los reyes y de Samaria hacen que el pueblo del Señor se asuste y no haga caso de las aguas de Siloé que corren mansamente, las aguas del Señor Jesucristo, el enviado, Siloé. Y en vista de esto el Señor hace subir contra ellos las aguas embravecidas de un río profundo, el rey de Asiria con todo su mundo. En el profeta Daniel nos describen lo que va a hacer la bestia que era, no es y pasa pronto. Algo le va a salir mal en los barcos de Kitim, tanto así que perderá su seguridad. Lo profetizó Balaam. Vienen naves de Kitim, someten al asirio, someten al hebreo, pero ellos también correrán a la ruina. Se sabe, como ya les había dicho, que la bestia también va a sufrir una herida de muerte, pero va a sanar. Esa bestia que sube del abismo y que es uno de los demonios del maligno, más no el maligno. Pues el maligno Satanás, el gran dragón, no va a tener fuerzas para empuñar la espada. Y bueno, se sabe cuáles son las sentencias de Dios en contra de Satanás en las profecías del Antiguo Testamento, y que va a ser castigado antes que los reyes de la tierra. Y entonces después de que suceda la herida de muerte, de que sin embargo se cura la bestia, hará lo que está escrito que va a hacer. Se sabe que la bestia, el rey de Asiria, el anticristo, ante él va a caer Calmo y Carquemis, Hamad y Arfad, ciudad de Siria, Damasco, Samaria y Jerusalén. Y se refiere a tiempos postreros porque dice, esto ha de acontecer en el libro del profeta Isaías, cuando el Señor haya concluido su obra en el monte Sión y en Jerusalén, y sabemos cuál es la obra del Señor, la obra del Señor Jesucristo. Pues la bestia va a perseguir a los santos del Señor, el anticristo, que van a quedar sometidos a su poder por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Va a querer hacer que reneguemos de nuestra fe, va a destruir la ciudad, Jerusalén, el templo, que son los cristianos, y no un templo de piedra. Por eso el Señor dijo, cuando vean el ídolo del invasor instalado en el templo, que el lector sepa entender. Va a interrumpir el sacrificio perpetuo, el sacrificio del Señor Jesucristo, la ofrenda, que eran los panes sin levadura, la ofrenda de los cristianos que ofrecemos espiritualmente a Dios, las buenas obras y la fe en el Señor Jesucristo. Y va a erigir la abominación de la desolación, la estatua de la bestia, que erige el falso profeta, que está actuando juntamente con la bestia, o que estará actuando en esos días junto con la bestia. Y va a exterminar a todos los que no la adoren, a todos los que no se dejen engañar. Y va a hacer que todos reciban el nombre de la bestia, o que crean en su nombre, y que el que no cree en él no lo va a dejar comprar o vender. Y comprar o vender en sentido espiritual es que no nos va a dejar profesar la fe a los cristianos. A no ser que estén marcados con el nombre de la bestia, la cifra de su nombre, el nombre de un falso, el 666, que es el nombre de la bestia, un nombre blasfemo, pues la bestia se va a intentar hacer pasar por Dios.
nosotros los cristianos, los elegidos de Dios, sus santos, seremos salvos aunque tengamos que morir en nombre de nuestra fe, o ser asesinados o degollados, pues de antemano recibimos la buena nueva, el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, y creemos en su nombre, que fue enviado en nombre de su Padre, el Dios Todopoderoso, cuyo nombre es Yahvé Sabaoth, y ese es el sello de Dios. A la bestia le resultará todo hasta que la cólera llegue al colmo. Y la cólera de Dios son las 7 copas de la ira de Dios, como pueden ustedes leer en el libro de la Revelación. El Señor, para desenmascarar las mentiras de la bestia y del falso profeta, enviará 2 testigos, 2 profetas. Y Jerusalén será puesta en el desierto, lejos del dragón, por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, con las alas del águila grande. Y eso se va a entender lo que será, como fue también en el libro de Éxodo, cuando por manos de Moisés y de Aarón, el pueblo de Dios fue guiado al encuentro del Dios Todopoderoso en alas de águila. Sin embargo, también se sabe que los 2 testigos serán asesinados, quienes profetizarán durante 1260 días. Mientras Jerusalén es pisoteada 42 meses, el tiempo en que la bestia ejerce su poder. Por eso les he dicho que la bestia, una vez que sea, pasa pronto. Los 2 testigos, después de 3 días y medio, resucitarán y serán llevados al cielo. Habrá un fuerte terremoto y también, como lo narró el Señor Jesucristo y como lo atestiguaban muchos profetas, o que anunciaron, mejor dicho, muchos profetas, habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Señales que son después de también esto que les decía, las sentencias en contra del maligno y de su ruina. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Vendrá el Señor Jesucristo y tocarán la 7ª trompeta, que sucede enseguida después de lo que se narra que hacen los 2 testigos y de lo que va a pasarles. Va a haber un segundo terremoto, acompañado de fragor, truenos, granizo, relámpagos, una fuerte granizada, y que las cordilleras, los continentes iban a ser movidos de su lugar. Cuando venga el Señor, se sabe dónde va a estar el opresor, la bestia, el anticristo, en Armagedón, los cerros de Megido, junto con los reyes de la tierra y el falso profeta. Y por haber colmado tanto su maldad, serán castigados de tal manera que el mismo Señor Jesucristo los destruirá. Sean reunidos los elegidos del Señor, los que hayan quedado vivos, y resucitarán los que fueron degollados en la gran persecución a causa de las enseñanzas del Señor Jesucristo y que se mantuvieron fieles. Porque está escrito, el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme a su comportamiento. Sean reunidos con seguridad y vivirán seguros en el reinado milenario del Señor Jesucristo, mientras que el maligno será arrojado al abismo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando concluyan los 1000 años, Satanás es soltado por poco tiempo para que colme su maldad, a engañar a Gog y Magog, lo que está profetizado en el profeta Ezequiel y también en el libro de la Revelación del profeta Juan, como les estoy diciendo.
Invadirán el país entero, el campamento de los santos, la ciudad muy amada, pero bajo fuego del cielo y los devoró, y entonces el dragón será arrojado al lago de fuego. Entonces será el juicio de todos, el último juicio, donde el Señor Dios juzgará a los muertos, a todos los demás, grandes y pequeños, según sus obras. Y todos los que no fueron inscritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego, la segunda muerte. Todos aquellos que hicieron el mal amparándose en la muerte no tendrán refugio en la muerte, pues la misma muerte y el lugar de los muertos serán arrojados al lago de fuego. Todos los que no quisieron creer en una vida justa y piadosa, como también los que no quisieron creer en la buena nueva del Señor Jesucristo porque les gustaba más hacer el mal, todos los cobardes, los incrédulos, los renegados de la fe, los corrompidos, pero sin embargo ustedes, los santos del Señor, sus elegidos, los cristianos, como se lo decían los apóstoles, son una raza de sacerdotes consagrados al Señor. Sabiendo lo que está sucediendo y lo que está por suceder, abran los ojos, despierten si se han adormilado, enderécense si se han encurvado, encamínense si se han desviado, y levántense si se han tropezado, todo en el nombre del Señor Jesucristo, poniendo su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, y perseverando hasta el fin, no dejando que nadie los perturbe, ni que nadie los quiera engañar. Ustedes saben cómo debemos de vivir las cosas que nos enseñó el Señor Jesucristo y las enseñanzas de los apóstoles, no permitiendo que el amor se enfríe en nosotros, en estos que son ya los últimos tiempos. Espero que les haya servido esto, porque mi propósito es que les llegue la verdad, que pongan su fe en el Señor Jesucristo, porque ustedes saben cuál fue su obra, todo lo que hizo para bien de los hombres, en especial de su pueblo. Perseveren, velando y orando y llevando aceite consigo. Voy a decirles otras cosas también que sé, pero con esto es suficiente, es lo más importante, lo que es más para provecho de ustedes. Crean en las Escrituras, en las profecías, pongan su fe en el Señor Jesucristo y Él mismo les dará el entendimiento, como me lo dio a mí. Porque todo esto viene del Señor y las palabras de sabiduría que pone en boca de sus siervos para testimonio a favor del Señor Jesucristo. Ahora solo me queda decirles que el Señor Jesucristo es fiel y no permitirá que ni uno de los suyos se pierda. Que el Señor esté con ustedes. Y Él concluirá la buena obra
comenzó a hacer en todos ustedes, especialmente los cristianos, sus santos, sus elegidos. Seamos fuertes, seamos valientes y avancemos confiados, como ya se los dije, en el nombre del Señor Jesucristo. Pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y su lenguaje es el del mundo y el mundo los oye. Nosotros, en cambio, somos de Dios. El que es de Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos hace caso. En esto diferenciamos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Que el Señor juzgue a los que están fuera, a los que no creen, a los corrompidos o a esa misma gente del maligno. A nosotros caminemos de día